Iniciar grabación. Ahí estamos. Bueno, bienvenidas nuestras invitadas, que veo que ya están las tres conectadas: Karina Vidaseca, Lucía Tenina y Malena Pestelini, nuestras editoras, y bienvenidos los alumnos del seminario y la gente que se está conectando como invitados. Bueno, la verdad que es un gustazo para nosotras crear estos espacios de diálogo para poder conocer proyectos, en este caso proyectos editoriales, que tienen mucho que ver con lo que nosotros estamos reflexionando en el seminario y que nos parece que son grandes aportes para, de alguna manera, construir una historia otra, ¿no?, de la que siempre estuvimos transitando nuestros estudios. Este seminario se inscribe en el doctorado en letras de la Universidad de El Salvador y está en permanente diálogo con un proyecto de investigación de la USAL, que es Escrituras Fronterizas de la Literatura Argentina, que en el portal de ese proyecto, en la Biblioteca Virtual Cervantes, es donde vamos a subir la grabación del encuentro para que quede disponible. Ale, ¿querés contar un poquito la propuesta y después presentamos a las invitadas? Invitamos especialmente en este tramo de nuestro seminario a estas tres editoras a quienes conocemos y estimamos y hemos trabajado en algunas otras oportunidades juntos, precisamente porque nos interesaba pensar cómo habían gestado un proyecto editorial que tenía que ver con rescatar ciertas voces no canónicas, ciertas voces que no alcanzan el sonido suficiente como para imponerse a las formas hegemónicas de las voces patriarcales o de los sectores más hegemónicos en el campo de lo académico. Entonces nos pareció que, ya que nuestro seminario es de perspectivas descoloniales, era muy relevante hablar con gente que en el campo editorial, que es un lugar del cual nosotros abrevamos muchísimo, también generan la visibilidad, la aparición, me gusta más decirlo desde lo sonoro, ¿no?, que se hagan audibles estas voces. Así que ese fue el motivo por el que pensamos en estas tres editoriales y en quienes las conducen, ¿no? Y esto se inscribe además en un campo en donde pensamos que el proponer un texto no es solo un aporte teórico, o en todo caso que ese aporte teórico también es una práctica política, política que genera precisamente esta aparición y construirse en un lugar de debate común para todos. Bueno, así que esa fue la razón por la cual les invitamos a Karina, del Mismo Mar, bueno, a Malena, de Ediciones del Signo, a Lucía Tenina, de Mandacaru, que tiene mucho que decir al respecto. Pero bueno, ahí queda abierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Karina? Ahí te veo a vos. ¿Cómo estás? Hola, Marcela. Hola, Lucía. Bienvenida. Hola, compañeras. Hola, Mariela. No la veo a Mare por acá, pero... Debe estar por ahí, pero no. Está por ahí, no la veo. Está por ahí. Está, pero no la... A ver... Lucía la vemos el cuadradito, pero no la vemos, y a Malena lo mismo, pero están conectadas. Muy bien. Yo tengo prendida la cámara, ¿no se me ve? Yo te veo, Lu. Hola, Lu. Yo la veo, Lucía. No sé por qué no te vemos, Lucía. Yo sí la veo, ¿eh? Ahora sí. Ahora bien. te vemos. Muy bien. A Malena no, Malena no te estamos viendo. Ahí pero yo la veo, Malena. Tengo prendida la cámara. Ahí te veo yo. Las veo a todas, además. Ahora te Perfectamente. veo. Está muy oscuro nomás. Mantengámoslo No así. te vemos, Malena. No, acá no. A ver si puedo, no sé si se puede arreglar algo acá. No, Ahí sí, Malena. Ahí está, ya está. Prende alguna luz, estabas en la penumbra. Claro. Prende alguna En luz. el cuarto de los machirulos. Creo que es mejor dejarlo.
Muy bien. Bueno, las presento un poquito. Sí, por favor. Muchos ya las conocemos, las hemos leído y seguido en sus proyectos, pero igualmente las presentamos un poquito. Karina Vidaseca es escritora, curadora independiente e investigadora principal del CONICET. Es doctora en Ciencias Sociales y profesora en la Universidad de Buenos Aires. En 2017 obtuvo su postdoctorado en Sao Paulo, en la PUC de Sao Paulo. Su labor artística fue reconocida por el Fondo Nacional de las Artes por Poéticas del Mar, Voces del Sur y Diálogos Transatlánticos. Ana Mendieta, una plataforma mundial para descolonizar las artes y las cosmopolíticas. Como conferencista internacional fue invitada por Galerías de Arte Hangar y C de Bois, en Lisboa, y el Museo de Bellas Artes en Cuba. Viajó a África, Asia, Estados Unidos y Europa, y en 2025, con las artistas Rosana Paulino, curó el libro Amefricanas, Memorias, Activismos y Descolonización en la editorial El Mismo Mar. Lucía Tenina es docente de literatura brasilera de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta del CONICET. Se formó en letras en la UBA, tiene una maestría en antropología social de la UNSAM y es doctora en letras por la UBA también. Se postdoctoró en estudios culturales en el programa avanzado de cultura contemporánea de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde actualmente es investigadora asociada. Es investigadora permanente del Grupo de Estudios de Literatura Brasilera Contemporánea de la Universidad de Brasilia. Su formación también se concretó en los espacios de poesía de las periferias de las grandes urbes de Brasil, donde vivió e hizo gran parte de sus investigaciones. Actualmente dirige 2 proyectos de investigación sobre la escena de poesía oral de la región metropolitana de Buenos Aires. Junto a su trabajo académico, se dedica a la difusión de la literatura brasileña a partir de sus traducciones, de su propia editorial, Mandacaru, y del dictado de talleres en que viene ofreciendo a la comunidad en diversos territorios y a diversos públicos. Es autora de Crítica Anfibia, Métodos y Espacios de Acción de los Estudios de la Literatura en la Contemporaneidad, en Tren en Movimiento del 2025, y de Cuidado con los Poetas, Literatura y Periferia en la Ciudad de Sao Paulo, de Beatriz Viterbo, del 2018. Y Malena Pestelini es editora de Ediciones del Signo hace más de 10 años, de formación caótica e incompleta, y casi siempre en la universidad pública. Se dedica a publicar filosofía política y pensamiento descolonial, por el momento, ahora tiene en mente otras cosas. Se define como trabajadora del libro y en ese universo construye junto a Tipeo, Territorio y Producción Editorial Organizada, una cooperativa de editoriales autogestivas. Lleva adelante sus fantasías editoriales junto a autores y autoras de toda la vida, autores nuevos, familia, amigues y un gato. Después tenés que mostrar al gato. Y las fantasías de transformación del mundo del libro las hace con las tipeas, que después nos vas a contar, Male, quiénes son esas tipeas. Bueno, 3 grandes editoras muy queridas que vamos a escuchar con mucho cariño e interés. No sé qué les parece, habíamos pensado que tal vez hacemos como un puntapié nosotras, pero después tratemos de hacer, de armar diálogo, ¿no? No se corten, si quieren intervenir, intervengan, que sea fluido, ¿no? No que sea una exposición, sino que vayamos conversando entre todas. Entonces, a mí se me ocurrió como para disparar de alguna manera ese diálogo. Estuvimos mirando con Ale los manifiestos de las editoriales y vimos algunas cosas interesantísimas para poder empezar el debate. Por ejemplo, en El Mismo Mar, después de decir que fue fundada en 2020, dice, como un soplo de experimentación estético-política feminista.
y el hecho de que los libros son como dispositivos culturales, ¿no? Estoy marcando algunas cuestiones nada más. En Mandacaru, en el territorio donde la vida es un acto de resistencia, nace el Mandacaru con su belleza, fuerza y el rojo intenso de su fruto. Y más adelante dice que pretenden intervenir ese territorio político y estético. Finalmente, Ediciones del Signo habla de las epistemologías fronterizas y dice que buscan prácticas de reexistencia. Entonces, hay algo, obviamente hay ejes vertebradores comunes, ¿no?, de los tres proyectos editoriales: trabajar lo estético político, lo feminista, en el territorio, pero utilizaron términos muy interesantes en cada uno, ¿no? Por ejemplo, Karina dice soplo de experimentación. Allí hay un punto, ¿no?, para empezar a pensar. Lucía dice intervenir, es decir, el concepto de intervención en el mundo o en el terreno político y estético. Y Malena dice prácticas de reexistencia. Entonces nos queda, sí, experimentación, intervención y prácticas de reexistencia. Entonces, a partir de estos ejes, nos gustaría si nos pueden contar cómo encaja el proyecto editorial que ustedes regentean, que ustedes dirigen, en esa línea, ¿no? En esa línea de pensar la editorial como un modo de intervención, como un modo de experimentación, como un modo de reexistencia y resistencia también, porque esa idea también está en los tres proyectos. No sé quién tiene ganas de empezar y nos cuenta un poco cómo lo pensaron y lo idearon ustedes desde ahí. Lucía, Malena, Karina. Lucía está tratando de encontrar la forma de abrir el micrófono, me parece. Ahí está Karina, ahí está Karina. No, la que queda, chicas, mal, Lu, no sé, ¿sí? Bueno, nada, me encanta esta invitación a pensar, ¿no? Porque realmente uno, en la vorágine del hacer, ¿no? Tan femenino también, tan de multihacer, ¿no? Todo el tiempo quizás en este contexto uno no tiene tiempo de parar, de detenerse y pensar, ¿no? Y creo que un poco la historia, básicamente la editorial nació en 2020, en pandemia, no por casualidad, también creo que es un momento interesante, ¿no? De pensar que la pandemia dio, entre otras cosas, este florecimiento de la mano de con Kekena Corbalán. De hecho, estuvimos 2 años y medio juntas, y a partir de ese recorrido y también de cómo nace el nombre, que también es interesante y que atrae mucho la mirada en por qué el mismo mar, ¿no? Que es muy sugerente, que es poética, pero que también obedece, creo que a esa curaduría más que viene de la mano de los autores antillanos, ¿no? Y del vínculo con África a través del Atlántico, como dice Rosana Paulino Bermelo, ¿no? Entonces, la idea de mar parecía como una idea interesante de abordar cuando pensábamos en qué autoras, qué proyectos íbamos a de algún modo abrazar, ¿no? Y amorosamente, ¿no? Fue como un momento muy, muy lindo, muy hermoso de fundar. Y luego, bueno, las circunstancias de este país hace que a veces no se puedan sostener, ¿no? Todo el tiempo. Y en ese momento decidí seguir yo sola, o sea, dirigiendo y alimentando, enriqueciendo, pero siempre colectivamente. Creo que de algún modo lo que sostiene es también la necesidad de romper esa lógica patriarcal dentro del campo editorial. De ahí, de hecho, comenzamos a plantear muchas cuestiones que tenían que ver con eso. De cómo también como autoras nos sucedía que los libros que uno entregaba con tanto amor, ¿no? a un editor generalmente varón, patriarcal,
eran de algún modo como una alienación luego, porque todo ese proceso de la escritura, que es encarnadura, que es, ¿no? Que es, luego uno siente que está totalmente alienada en el proceso de nunca más saber qué sucedió con ese libro. Quizás no, o sea, fue una mala experiencia mía, no lo digo por todas las editoras, pero en algunas que estuve me sucedió eso, como que yo luego perdía conocimiento de cuántos libros se vendían, de cuántas presentaciones se hacían, y era como que también yo como autora tenía que cargar con mis propias presentaciones, pero muy sola, ¿no? O sea, desde pedir el flyer, y entonces yo sentía que era como una gran ficción también el hecho de encantar a la autora, bueno, ¿no? Generalmente a las autoras, encantarlas con esa idea de publicar y luego de ese encantamiento se rompía algo que tenía que ver con el orden de lo mercantil o pasaba el orden, obviamente, de las finanzas, ¿no? Si se vendió o no un libro, te invitaban o no, había autoras que se consagraban, ¿no? Que se convierten en estrellas, y esa constelación va tomando también como celebrities, ¿no? En un mundo también muy endogámico, muy elitista, ¿no? Y que a veces causa como mucha repugnación, y ahí nunca llegan esas voces que nosotros queríamos que se escucharan, como dice Ale, ¿no? Estamos hablando en general de mujeres racializadas, ya sean indígenas, afrodescendientes, en su mayoría, o algunos autores como Ailton Krenak, que ya es muy famoso, pero que en su momento cuando empezamos el proyecto todavía no había pasado a ese honor que le concede la academia, ¿no? Y en ese recorrido creo que fuimos trazando algunas colecciones. El pivote es Ancestras, porque es de algún modo la que origina la posibilidad de pensar esas autoras desde el enfoque descolonial, y después vinieron otras colecciones como Arte y Activismos, Peregrinas, fue también la que fundó de algún modo la editorial, y después vinieron Pensamientos del Valle, muy ligado también a los pueblos indígenas y a la ecología política, y ahora acaba de aparecer Folklore Queer, que está muy ligado a la educación artística en las artes, ¿no? Y dentro de ese recorrido, para mí la experiencia más hermosa fue de algún modo también sanadora, ¿no? Porque fue encontrarnos con personas que o no tienen el dinero para pagar lo que hay que pagar por un libro y quizás no sé cuánto estará en una editorial, eh, o bien porque, claro, nadie las podía asistir, sino que era vos tenés que dar ese dinero y si no tenés ese dinero no va a aparecer el libro, ¿no? Y en cambio lo que hacemos nosotros es como una práctica de colaboración, prácticamente nosotros arriesgamos el 75%, me animo a decir, y la autora coloca su obra, está todo el tiempo pendiente de todo el proceso editorial, desde el armado de la tapa, compartiendo absolutamente todo, ¿no? Las presentaciones, la difusión, siempre generalmente son colectivas, ¿no? Y esa es como, creo que encontrarle a este espacio eso que buscábamos, ¿no? Desde el lado de cómo una editorial feminista podía hacer de otro modo, ¿no? Esa lógica imperante en el campo editorial, ¿no? Siempre desde un lugar muy pequeño, siempre feriando o eventos. Tenemos muy poquita distribución en librerías, creo que no llegamos a 5, en algunas trabajamos, sí, por ejemplo, con Utopacas México, pero porque hay una amistad o con alguna editorial en Uruguay, pero siempre nos mantenemos como en un lugar muy acotado, porque además, obviamente, el contexto actual no amerita quizás arriesgarse a tanto por miedo a perder lo poco que uno va construyendo, ¿no? Pero desde ese lugar más de culto, ¿no? De querer como instalarnos más como una editorial que, bueno, que tiene una comunidad de lectoras y lectores que nos vuelven a pedir, muchos de envíos al interior del país, también una búsqueda con Brasil interesante, ¿no?
y creo que desde ese lugar como empezar a hermanar esos engranajes también que aparecían como muy aislados, ¿no? Y al menos por ahora eso es lo que intentamos hacer como experimentación, ¿no? No sé si lo lograremos. Fue el inicio. Bien, bien, bien. Muy bueno. Sí, sí, Karina, rescato sobre todo eso del trabajo de cuidado de la autora y del libro, ¿no? Eso me parece interesante. Bueno, Lucía, Malena, ¿nos quieren contar? No la veo a Lucía. Malena, ¿estás por ahí? Lucía está acá la vemos a Lucía. Bueno. Dale, mandate, Lucía, dale. Ahí quería está. Escuchar la Malena antes. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Un gusto estar acá con Cari, con Malena. Gracias Marcela, gracias Alejandra y todas las personas acá presentes que están haciendo el doctorado en literatura, así que me toca especialmente. Así que mi respuesta la voy a llevar un poco para ese lado. Bueno, la editorial que se llama Mandacaru, para mí y para muchas otras personas, hay gente que le dice Mandacaru, Mandraku. Pronuncio mal, perdón, yo siempre no, mal. Es que ahora le empecé a poner la tilde. Mandraku fue lo mejor, igual. Creo que Mandraku también. Bueno, es una editorial que también nació en pandemia, también nació de manera colectiva con otras 2 personas que también después eligieron correrse porque eran de Brasil y bueno, y fue una editorial que en realidad nació de juntar varios caminos de diferentes personas, entre las cuales estaba yo, y estaba Rafaela Vasconcelos, Michelia Aragão y Bruna Stamato, y bueno, lo cierto es que lo que nos unió en ese momento fueron diferentes motivos, ¿no? Pero lo que nos reunió fueron las militancias feministas que cada uno hizo y que nos hizo conocernos porque no nos conocíamos, nos conocimos en proceso. Y una de las chicas, Rafaela, es del nordeste de Brasil y fue quien bautizó a este proyecto como Mandacaru. Mandacaru es una palabra del tupí guaraní que, digamos, que nosotros lo identificamos más como el cactus, significa cactus, y es un poco una imagen inspiradora del trabajo de publicar ciertos libros que de antemano sabemos que van a ser difíciles de instalar y de vender también, y que, claro, y que también, digamos, sabemos que, y por propia experiencia, que son muy difíciles materiales que con mucha dificultad uno tiene que ofrecerlos a otras editoriales, ¿no? Y que por eso un poco Mandacaru abraza ciertos proyectos. Bueno, pero Mandacaru nació en mi caso, un poco de esa lucha previa, porque yo me dedico a las literaturas en portugueses, digamos, ¿no? Es decir, las literaturas de muchos brasiles en muchos portugueses. Desde, en principio, yo me empecé a acercar y siempre me vinculo con esas producciones desde la investigación, desde las investigaciones, y que en general siempre me acercan a producciones como que cuestionan un poco la idea de lo que es la literatura y lo que es lo que es ser autor de literatura, autora de literatura. Y bueno, yo hice una investigación de las literaturas de las favelas, fueron mis primeras investigaciones.
y a partir de esas investigaciones fui como repensando, esto con el diario del lunes lo digo, como lo que significa hacer investigación de literatura, ¿no? Y en ese sentido empecé a encontrarme con que el trabajo de la crítica literaria, que es para lo cual nos formamos, ¿no? En literatura, se ejerce no solamente en la escritura de tesis, por supuesto que es muy importante, en la escritura de artículos, que también por supuesto es muy importante, y de debates dentro de congresos, que son espacios de formación para nosotros, sino también se ejerce de otras maneras, ¿no? Se ejerce haciendo, bueno, pretendiendo como ampliar un poco la oferta simbólica de lo que circula, en este caso, en el caso de lo que yo trabajaba en literatura brasileña, ¿no? Y no solamente ampliando la oferta simbólica, sino también como llevando los debates a una alfabetización no tan establecida, digamos, ¿no? Y entonces, para eso empecé a hacer traducciones, para eso me puse al hombro convencer a muchas editoriales de hacer traducciones y hacer las presentaciones y pensar en cómo organizaba las mesas de las presentaciones, hacer prólogos, negociar sacar notas en los diarios, digamos, todo un trabajo que empecé a hacer y que yo empecé a entender después más tarde que también lo podía pensar como un trabajo de crítica literaria, ¿no? Que yo llamo crítica anfibia, digamos, como una crítica que circula por hábitats que no son el hábitat natural nuestro, pero que en definitiva también construyen narrativa respecto de lo que es la literatura. Y bueno, y como todo este trabajo muchas veces era muy dificultoso, como decía Cari, ¿no? Digamos, en cuanto a la recepción, digamos, por un lado, cuando los proyectos eran aceptados, trabajar gratis para otros, digamos, y muchas veces no de la manera en que, claro, y no de la manera en que digamos, no con tanta comodidad, ¿no? Como decía Cari, y por otro lado, también recibir muchas negativas, ¿no? Contextos que realmente que creemos, quienes después llevamos adelante la editorial, que son muy importantes para en mi caso, en el campo en el cual yo trabajo, que es las literaturas brasileñas, pensar, ¿no? Las literaturas brasileñas y demás. Entonces, ante esas situaciones que un poco empiezan a hacer el deseo de tener una editorial, que me encuentro con mis compañeras que por otro lado estaban estudiando acá sus doctorados y se encuentran con la ausencia de muchas bibliografías y de debates también, ¿no? Que en Brasil son muy presentes, y ahí nace la editorial. Entonces, digamos, creo que esta presentación de Malena, de trabajadora del libro, también me identifica un poco, pero por eso quería escucharla a ella también, a ver. Gracias, Lucía. Bueno, Male, te pasaron la posta. Bueno, yo voy a hacer la defensa gremial de los editores. No hay nada peor que trabajar con autoras vivas. Lo mejor, lo ideal sería dedicarse a traducir gente que murió hace más de 100 años. Y todo sería más fácil, porque nada más atormentante que un autor diciéndote, y ya pudiste corregirlo, ¿cuándo hacemos la segunda presentación? Etcétera. Dicho esto, perdón. Sí, yo comparto todo lo que dicen ustedes. Es muy difícil desde las editoriales argentinas autogestivas sostener como todo el proceso. Yo ahí es donde digo lo de trabajadora del libro también en las instancias colectivas, porque se hace muy agobiante y muy desgastante sostener toda la infraestructura que requiere tener una editorial. Además, pensándolo en términos feministas también, que es no pasar de nuevo a la distribución de tareas donde las minas quedan en el área de la estética, de la traducción, del diseño, y los tipos quedan con las finanzas, las cuentas, a ver cuántos ejemplares se vendieron.
lo cual implica el problema, porque entre Perdón, Malena, ¿te podemos pedir que arregles la cámara si te vemos completa? O sea, la parte de tu cerebro también. Yo no Más sé, allá porque de yo no me veo. ¿Ustedes qué están viendo? bueno, ahí sí, ahí te vemos. Ahí estás. Ahí estás perfecto. Me perdí, no sé qué estaba diciendo, pero... Estabas diciendo que no hay que dejarle a los varoncitos el dinero y nosotros ocuparnos de los adornos. No, los adornos igual son súper importantes, ¿no? Lo que pasa es que también al saber cómo se sostiene materialmente una editorial en términos económicos, en general en la distribución de las tareas le queda a los tipos. Y los tipos son los que organizan a qué feria pueden ir, cuánto sale, cuánto se pone el PVP, cuánto lo puedes vender, cuándo no se reedita. Es un problema, como en todas las áreas del mundo, el machismo acá también tiene sus propias reglas. Bueno, tendremos que transitarlo y vencer, evidentemente. Yo no tengo una historia tan hermosa como la de mis compañeras. Del Signo no nació en la pandemia. Yo la pandemia, la verdad, yo sé que fue un momento terrible. Yo descubrí que podía trabajar en mi casa y fue como un momento revelador. Me llenó de plenitud. Pero Del Signo nació en el 96. Yo quedé a cargo del Signo en el 2013 y yo tenía unos objetivos menos nobles, que eran, bueno, poder darle un poco de bagaje teórico al peronismo, que era mi principal preocupación. O sea, poder abrir un poco el espectro de la discusión y salir de cierto marxismo establecido, que era la conversa en teoría política, en lo que se publicaba. Y me pareció que la descolonialidad era un planazo para eso. Yo creo que flasheé igual, pero en todo caso me parecía que tenían algo para decir y que había algo ahí de donde tirar que podía enriquecer el debate. Digo, y que el antirracismo era una cuestión que no estaba en la mesa de ninguna manera. Hoy, 12 años después, ahora que Del Signo somos riques y famosos y todo el mundo es antirracista y descolonial, digo, sigue sin estar en la mesa. Pero bueno, en el momento, qué sé yo, que publicamos por primera vez un tomo así que tiene 450 páginas de Quijano, que fue en el 2018, imprimimos 1000 en un acto de absoluta locura, arrancó la pandemia y tuvimos los 1000 un año en el living de mi mamá mirándome fijo. Yo lo que creo es que los proyectos editoriales que están luchando porque aparezca otra voz, algo de penetración en medio de tanta estupidez que proponen las grandes editoriales y en medio de otras cosas que también se solidifican y abren poco el juego, bueno, se tienen que armar de mucha paciencia y buena voluntad, y yo me tengo que armar de mucha paciencia y buena voluntad. Insistir, no, yo me perdí, las atentamente, contaron cosas hermosas y no sé ahora de por dónde iba. Pero bueno, insistencia, colectivismo, con el laburo, porque es un laburo muy en solitario, a veces. A veces pareciera que tenemos que inventar la pólvora, inventar las formas de impresión, inventar la rentabilidad del libro, laburar con otras, con otros, con otros que hayan cometido muchos errores, así los que cometemos no se sienten tan como soy un imbécil, mandé a la imprenta, qué sé yo, me faltaban 5 hojas de libro, y uno se entera que a los demás también les pasó. Abrir un poco en ese sentido y después tener confianza en que lo que queríamos traer valía la pena. Qué sé yo tengo confianza en que lo que quería traer vale la pena, aunque hace un año que estoy en crisis con mi catálogo y me quiero dedicar a publicar ficción. Pero digo, no significa que el otro no valía la pena, pero ahora me voy a dedicar a publicar ciencia ficción, o cuando, no sé, Lucía saca el libro de Leila González y yo digo, la puta, ese ¿por qué no lo tengo yo? Porque es un librazo. Bueno, así avanzamos alegremente. Y Cuarto de Desechos también me dio muchísima bronca, pero me encantó, ya lo compré 4 veces, porque hay gente que compra sus libros, compa. Terminé mi presentación. Gracias, Vale. Ay, nos gustaría saber un poco en este sentido que planteaba Malena, Karina, ¿cómo es
ser editora mujer. Editora mujer en este mundo de machirulos. ¿Qué diferencia un proyecto editorial de una mujer? Y algo que hemos conversado alguna vez en alguna charla, ¿por qué? ¿Cómo se sostiene una mujer publicando no solo literatura, sino textos de teoría política? Que parece que es algo que solo los varoncitos pueden hacer, ¿no? Dificultades, problemas con esas cuestiones desde el lugar del género. ¿Cómo atraviesa interseccionalmente a la edición la cuestión del género? Creo que ¿Quién? la que más Dale. años tiene en esta es Malena, ¿eh? Bueno, Malena, empezá vos si querés con tipeas. ¿Qué es eso? Eso, contanos qué es tipeas. Tipeas es una parte de Tipeo. Tipeo es una cooperativa que armamos con otras 9 editoriales. Es una cooperativa de provisión de servicios, pero inicialmente era un grupo de autoayuda, que fue la propuesta inicial, que era como, bueno, juntémonos y hagámonos compañía en estos días de soledad y virulencia. Adentro de Tipeo hay editoriales mixtas, editoriales unipersonales, cooperativas, y dentro de eso hay editoriales infantiles, no sé, les digo algunas por si las conocen, Rara Avis, que tiene filosofía, Muchas Nueces, que tiene infantiles, qué sé yo, El Colectivo, que se dedica a publicaciones era la editorial de Lavío Santillana, anarquistas, qué sé yo. Un poco lo que nos nucleó fue la soledad, los errores cometidos, la desesperación, el miedo y la amistad. Y por supuesto, en un colectivo lleno de chabones están todos los problemas que están en otro lado. Ganar las discusiones, que no te psicopateen, que no te convenzan de otra cosa, que no hablen de guita y no te tengan en cuenta, que no te manden a hacer el café. Pero igual que en cualquier lugar del universo, digamos, que los tipos no sean los que van al frente en las escenas que son de negociaciones comerciales. Y que las pibas queden haciendo la pantomima del universo lindo. Dicho esto, ahora voy a tirar por tierra todo lo que acabo de decir. Igual como hay algo muy divertido de ser mujer y de ser editora, hace un par de años con las mujeres de Tipeo, las editoras, armamos una cosa que se llama Tipeos, que es nuestra instancia lúdica, que la sacamos a flor de piel en la inmunda Feria del Libro, que es un lugar al que hay que ir porque hay que pelear los espacios, bla, 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 pero es un lugar horrible y uno siente como la rural le absorbe la sangre. Y ahí nos dedicamos a hacer videos performáticos donde nos disfrazamos de editoras magníficas que ganan millones y que conquistan el espacio y que se pueden poner tacos y ser espléndidas y publicar de a miles y miles de libros, no tiradas de 300, que es como a lo que estamos aspirando hoy, o de maltratarnos horriblemente en tribunales de cancelación de nuestros propios libros, invitar a otras amigas, que yo le invitamos a Gaby de Tinta Limón para decirle que su libro, El Calibán y la Bruja, traducido a castellano, era una mierda. Y fue muy entretenido también. Y digo, poder hacer todo, poder hablar de guita, poder jugar, poder hacer libros bellos, poder disputar los espacios de poder. Por supuesto, es dificultoso. Y bueno, después están las afinidades, acercarse más a los machirulos, menos machirulos, los que pueden ceder en algo, los que pueden ser un amigo y alguna vez uno lo puede mandar al carajo. Y decirle, basta. Hasta ahí. Karina, Lucía. Sí, yo estaba pensando en una anécdota que ha sucedido, pero ahora hace muy poquito tiempo, en un evento de un congreso, en el cual, bueno, el prototipo de ese editor que habla Male se ocupó, creo que del espacio, nos arrinconó, o sea, eran unas jornadas feministas, en Rosario, ¿no? De las jornadas feministas históricas.
Este señor se ocupó, creo, como si te dijera 5 mesas. Le quitó el espacio a Librería de las Mujeres, a la histórica, a Vicky, Claro. amigas del alma y demás. Vicky se tuvo que ir porque llegó un poquito más tarde al fondo, después la tuvieron que volver a mover, y el tipo no quiso resignar un solo ápice de ese territorio que él conquistó, desde un lugar, además, muy humillante, porque se colgó un pañuelito verde en la mochila. Estoy hablando de un hombre mayor, no un jovencito. Y cuando fuimos a las organizadoras a decirles qué había pasado en un evento feminista, en una jornada feminista histórica, que le dejaron que se ocupara 5 mesas frente a una que teníamos resistiendo cada una de nosotras, claro, las organizadoras excedidas nos dijeron, es que él tenía un pañuelito verde en la mochila. Entonces, claro, o sea, no hay más palabras, o sea. Y bueno, este señor obviamente hizo, es de una editorial conocida, no voy a decir cuál, pero digo, empezamos a hablar entre nosotras y bueno, ya habían unas chicas de Rosario que recientemente estrenaban su librería, que nos hicimos amigas, que bueno, terminamos ahí haciendo nuestros intercambios de libros. Y bueno, y ellas me decían que en Rosario, claro, ocupaba siempre todos los espacios que podía y más, que ya era conocido, que no era la primera vez que sucedía. Bueno, esto, ¿no? ¿Cómo dejamos que sucedan esas cosas, no? Es decir, y qué desparpajo que hay, ¿no? Es como lo que dice Male, o sea, directamente es eso, es colonizar el espacio, pasa en todos lados, ¿no? Pero a veces en un lugar tan pequeño uno se da tanto cuenta que, bueno, uno realmente se siente como verdaderamente no hemos aprendido nada, ¿no? De tanta lucha feministas y demás, ¿no? Y bueno, las compañeras, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos íbamos a enojar con ellas? No, obviamente que no, se hicieron lo que pudieron, ¿no? Tampoco son organizadoras de ferias, era gratuito, o sea, no nos podíamos quejar ni tampoco menos con ellas. Pero esa lógica, es la lógica que impera, ¿no? Entonces hay que hacerse como a los codazos, ¿no? Que en realidad uno, bueno, este es mi espacio, lo cuido, pero bueno, también tenés eso, ¿no? Ese destrato, ese maltrato permanente del patriarcado, que está en todos los órdenes, ¿no? Así que bueno, un poco creo que esa es una anécdota que podría de algún modo bien servir a estos fines, de cómo uno se siente a veces cuando va con su valijita con libros y se encuentra con un editor que trae no sé, cargadas cajas y cajas y cajas y no termina de bajar cajas y cajas de libro y te hace sentir, te humilla ya desde el hecho de que tienen volúmenes y volúmenes y volúmenes de libros, ¿no? Y uno apenas puede, ¿no? Continuar el proyecto que comenzó, ¿no? Con tiradas cortitas, pequeñitas. Bueno, eso también, digo, habla mucho a las claras de qué sucede con nosotras, ¿no? También. Y teniendo en cuenta lo que también es central, ¿no? Las lectoras de libros somos, en su gran mayoría, mujeres. Mujeres, exacto, exacto. Ese es el punto fundamental. Ese es el punto central de esto. Autoras, lectoras, en su mayoría son mujeres, o sea, realmente esto es así. Y ni dar cuenta lo que ha sido el esplendor del Ni Una Menos, ¿no? O sea, en ese momento yo tengo muchos libros de ese momento, creo que 4 o 5 con diferentes editoriales, ¿no? De los cuales nunca recibimos ninguna de nosotros antologías, etcétera, ningún derecho a autor, jamás, ¿eh? Y yo estoy segura que han vendido muchísimos ejemplares porque era el momento, ¿no? Y eso también duele, ¿no? Duele mucho porque es eso, es como sentir que te están exprimiendo, ¿sí? Las ideas, te están como realmente sentís que uno... Y después no hay reposición del libro, ni siquiera sabes por qué lo bajaron del stock, nunca nada. O sea, nadie te invita, o sea, una vez que llevas la platita, le pagaste el libro, todo re bien, ahora cuando ese libro se vendió, no tuviste no tenés noticias de nada, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que creo que es lo más despreciable de ese mundo patriarcal de la edición, ¿no?
el maltrato constante. Hay una novela maravillosa, no me acuerdo de la autora, que yo siempre la cito porque en la primera página ella cuenta la historia cuando termina de escribir la novela y se la entrega al editor. Entonces le entrega esa novela con todo el amor de su alma, o sea, desprendiendo algo de lo íntimo que hay en esa escritura, una novela muy fuerte también. Y cuando va a buscar la novela, el editor la mira y le dice, toma, y le arroja el libro en el escritorio y le dice, llévate tu ropa interior. Y el título del libro es Ropa Interior, ¿no? Bueno, es impresionante lo que dice, o sea, lo que dice eso, ¿no? Acerca de eso mismo, del descarte, ¿no? Del sentirse descartables, ¿no? Incluso cuando son profes como Lu, editora súper importante con Male, ¿no? O sea, creo que no pasa también por el respeto que una se puede ganar, ¿no? Trabajando, publicando, dando clases, no pasa por eso. Realmente, porque esa sensación de que solamente sos un número, que una ganancia que va a entrar dinero a esa editorial y nada más, ¿no? Y yo directamente decidí no editar, yo me autoedito o me autoeditan las chicas, o sea, yo decidí no darle más libros a ninguna editorial más. O sea, eso, y no tengo pudor en autoeditarme, o sea, no tengo ningún pudor, porque pasé tantas de estas que digo, ¿para qué? O sea, ya no tengo ganas, ¿no? Tengo ganas de escribir para la editorial, para las lectoras de mi editorial, para las compañeras, ¿no? Y es como que, bueno, finalmente, quizás sea eso, ¿no? No entregarle el libro al siglo XXI, ¿no? O sea, digo, por decir, ¿no? Digo que tenés que pasar por miles de evaluaciones, ¿no? Y además siempre parece que no es suficiente, ¿no? Otra experiencia también con ACAL, de lo cual es también un colega mío, incluso se peleó con el editor de ACAL porque él le lleva mi libro. Nunca supimos qué pasó, porque nunca nos dieron una respuesta, ni a él ni a mí. Entonces, es eso, ¿no? Es realmente, ¿de qué se trata esto? De alimentar a las estrellas que ellos mismos reproducen al infinito, o realmente de armar una constelación donde haya cierto tipo de igualdad, porque si no, en realidad, si vamos a trabajar para las estrellas, no, o sea, creo que no se trata de eso, ¿no? Y hay mucho de eso en el mundo de la edición, en el mundo editorial, hay mucho de eso, ¿no? De figuras, o incluso figuras que sabemos, Eva y Luz, sin ir más lejos. Eva y Luz es un producto del cual hay muchísimo dinero atrás de ella, porque hay un proyecto sionista detrás de Eva y Luz. Entonces eso también te explica a las claras por qué hay algunas figuras, no digo todas, pero algunas figuras que tienen, que vos las lees y vos le decís realmente, no sé, o sea, no me parece que su escritura sea fantástica o esté haciendo un tratado de teoría o al menos no, sentís que no es así. Y cuando a la vez disputarle nada más ni nada menos una Judith Butler, ¿no? Ahora con lo que está sucediendo con Palestina, ahí te das cuenta que, claro, todo lo que le han catapultado las editoriales a Eva y Luz, bueno, es por algo, ¿no? Entonces ahí también uno siente que, bueno, finalmente también hay mucho por desarmar, ¿no? Mucho por hacer y por construir en otro lugar, ¿no? Creo que, y las lectoras creo, los lectores creo que saben, no sienten eso, ¿no? Y por eso Argentina es tan rica en editoriales independientes, ¿no? Porque uno siente que, bueno, ¿qué hace sentido para ciertas lectoras, ¿no? O lectores, ¿no? Que no consumen quizás, o que consuman de las dos, pero que sienten que en una editorial independiente hay pensamiento alternativo, hay ideas, ¿no? Florecientes, ¿no? Hay pensadoras que no hubieses leído nunca, o pensadores, o escritoras, ¿no? Entonces creo que por ahí también me parece que hay mucho por hablar, por decir y por contar, ¿no? ¿Querés agregar algo, Lucía?
Bueno, me encanta escuchar a Karina y a Malena. Estoy aprendiendo un montón, muchas gracias. No, bueno, pensaba, bueno, eso, me gustaba escuchar, y pensaba igual, o sea, claro, cómo esa lógica patriarcal muchas veces, también dentro del mundo editorial es como, digamos, mis experiencias quizás negativas no solamente están como digamos, tienen ejemplos de hombres blancos, cis, digamos, yo tengo también como experiencias, bueno, yo estoy en un proceso en donde realmente me parece que nos falta un montón de alfabetización en muchas cosas, incluso en nosotras, no sé, no va a sonar bien lo que voy a decir, pero como que me parece que todavía hay mucho que aprender en cuanto también en cuanto a la cuestión de los feminismos, ¿no? Y de y me parece que digamos, y uno se va dando cuenta en el hacer con eso, ¿no? Digamos, en cómo, che, no sé, me ha pasado también, ¿no? Entre también compañeras que quizás ejercen lógicas patriarcales, y me viene enojando tanto eso porque, bueno, no sé, me parece que, digamos, entiendo que a todos nos falta aprender, pero bueno, eso, digamos, muchas veces a mí me pasa que no sé, me estoy repensando un poco esa cuestión. No, por supuesto, me parece que es clave seguir siendo feministas y seguir pensándonos desde ahí y seguir aprendiendo desde ahí, ¿no? Y saber que ese aprendizaje tiene que seguir necesitando justamente de más libros para seguir alfabetizándonos al respecto, ¿no? En cuanto al antirracismo, en cuanto a los feminismos. Pero bueno, igualmente es verdad, uno, qué sé yo, o sea, a mí me impacta mucho más cuando esas lógicas patriarcales las siento de compañeras no sé, de mujeres del mundo de la edición, que también sucede, ¿no? Que es muy loco como en definitiva es tan estructural, ¿no? Esa cuestión, tanto del racismo como de la lógica patriarcal, ¿no? Entonces, justo Cari dijo un ejemplo, y a mí se me vino un ejemplo que en realidad, digamos, era una lógica patriarcal que no tenía como protagonista un hombre, ¿no? Entonces, eso, nada, pensaba, no sé, pensaba mientras escuchaba a Cari eso, ¿no? Entonces estoy como en un momento en donde me doy cuenta cuánto nos falta todavía, ¿no? Pero bueno, pero al mismo tiempo, sí, suceden muchas cosas, muchas cosas que, digamos, a mí me pasa como editora mujer, digamos, en un mundo tan chiquitito como el de las producciones de literaturas brasileñas, digamos que una de las, digamos, ahora en esta actuación nueva en la que estoy, bueno, ya pasaron 5 años, que lo siento sobre todo con quienes manejan la pelota ahí, que son los jefes de cátedra, digamos, y es tremendo, como ahí hay una especie de goce en la dominación, digamos, ¿no? Te pongo el libro en el programa, pero bueno, pero no me armes una actividad con el libro, ¿no? Entonces hay como un goce ahí en la dominación, o bueno, solo te doy este título si puedo traducirlo yo, ¿no? Y si yo manejo toda la presentación, ¿viste? Entonces, esas cosas suceden y esas cosas tienen que dejar de suceder. Y están mal.
y yo creo que falta mucho todavía ahí. O sea, me parece que entre nosotras sí está la posibilidad del diálogo, y es lo que me mantiene un poco no tan enojada, y en otros casos está la posibilidad de, bueno, de visibilizar esos actos violentos, ¿no? Muchas veces, la mayoría. Pero, y me acordaba también, un poco para traer hacia la literatura, la charla, como hizo Cari con el ejemplo, del libro, y también recordando la presentación, ¿no? Del mismo mar, que habla de soplo de experimentación, ¿no? ¿Cómo conseguir, no sé, cómo es tan lindo, no sé, cómo es tan lindo a veces trabajar desde ciertas sensibilidades afectivas, ¿no? Y concebir desde ahí al libro, y cómo eso, obviamente atravesados por las urgencias y la autoprecarización, que tenemos que dejar de romantizarla también, y demás, pero me acordaba de una crónica muy pequeñita de Clarice Lispector que se llama Al linotipista, en donde ella le dice a la persona que corrige sus crónicas en el diario, por favor, que es un hombre, ¿no? Se dirige a un hombre y dice, por favor, no me corrijas las comas y digamos, los signos de puntuación, porque para mí son las respiraciones de las palabras, ¿no? Entonces me parece que es ahí, creo que en esos soplos y en esas cosas más corporales, del juntarnos, y como decía Malena, ¿no? Digamos, de la autoayuda, está también el pararse como editora mujer, pero que no implica solamente, digamos, relacionarse con editoras mujeres, porque implica, no sé, concebir desde ahí en nuestra práctica, ¿no? Digamos, y bueno, y a veces pasarla mal, porque también uno también, qué sé yo, tiene como situaciones en las cuales no las pasa bien, porque es estructural, y no, porque es estructural. Eso es muy loco. Pero bueno, y aparte, y no solamente tiene que ver con eso, sino también con, no sé, hace poco me pasó, para dar un ejemplo también como Cari, ¿no? Estaba en Brasil y me encontré con el director en Brasil hay en el Ministerio de Cultura hay una secretaría, no sé qué es, una cosa de dirección de la lectura, que es el que hace toda la cosa de dar apoyo para las traducciones, ¿no? Estamos hablando de un ministerio en donde la ministra de Cultura es una mujer negra, ¿no? Margaret Meneses, y estamos hablando de un ministerio de izquierda, ¿no? Y me pasó también, ¿no? Pensando en esto, cómo es estructural esto, ¿no? Y que atraviesa también las izquierdas y las derechas, y nos queda mucho por sí. Y me encontré en un bar, en realidad, en un post-congreso, se acerca el director de no me acuerdo la función rimbombante que tenía, y le cuento sobre la editorial, que es una editorial que realmente políticamente es importante para Brasil, ¿no? Digamos, o sea, tenemos a Lelia González, tenemos a Carolina María de Jesús, y nos apoyan las traducciones y bla. Y entonces le cuento a este hombre sobre la editorial, y me agarra, empieza a ver así la página de la editorial, este tipo que trabaja con una mujer negra y que supuestamente está en un ministerio de izquierda con un presidente también obrero, y dice, ya entendí, no te gusta la literatura. Entonces, soy muy fuerte. Entonces, no, tremendo. Tremendo, Y esto, tremendo.
amigo de Lula, ¿entendés? Entonces digo, es estructural, ¿no? Digamos, esta cuestión de, digamos, no es ni de izquierda, ni derecha, ni hombre, ni mujer, es una cuestión estructural sobre la cual tenemos que seguir, digamos, pluralizando, diversificando y cuestionándonos, ¿no? Nuestras prácticas, digo, nadie se salva, yo tampoco, ¿no? Así que nada. Tal cual. Gente, quienes están conectados, ¿quieren hacer alguna pregunta o algún comentario? Digo, para que puedan dialogar también con nosotros. No veo manitos levantadas, pero no las vemos todas. Ahí está. Paula Bain. Paulita, dale. ¿Qué tal? Yo soy como un outsider porque no soy ni del seminario ni nada, pero después de escucharlas, de este devenir editoras y de este sufrimiento, digo, porque hubo mucho de sufrimiento y de catarsis, etcétera, pensaba cómo eso incide en la propia elección de qué materiales editar, en términos de búsqueda, ¿no? Si esto de la lucha permanente, de buscar los espacios, de la pelea por los espacios, cómo esto incide en esa selección minuciosa, seguro. Seguro que, para poder responder, entonces no te gusta la literatura, ¿cómo funciona esa búsqueda de material o la búsqueda de autoras o autores para seleccionarlos, ¿no? Me parece, si está en consonancia con todo esto que están diciendo de las complicaciones de ser editora. A la persona que quiera contestar, si tienen ganas. Sí. Karina, Malena, Luciana. ¿Cia? Bueno, voy yo cortito. Yo no sé si voy a responder muy bien, pero cuando yo me hago cargo de la editorial y en eso que yo quería, decido tomar lo que había en la editorial de Descolonialidad, que eran 6 títulos en los 7 años que tenía la editorial, y además sacar 6 más, porque yo tenía una idea, yo venía de ser librera desde mi primer laburo hasta ese momento, como una idea de que había que armar una colección rápido, que conformara un universo, y se presentase así. Entonces dije, yo saco 12, todos juntos, en una cosa que un delirio. En ese momento, estamos hablando de que yo tenía 29 años, por supuesto yo pensaba que no sabía nada, digo, algo que uno sigue pensando, pero en ese momento seguramente no sabía nada de nada, con mucho susto y con poca plata y con poca idea. Y bueno, sale al mundo, qué sé yo, y me acuerdo que hubo algunas cosas muy lindas y después una devolución medio permanente de, bueno, esto no es importante, esto no es relevante. Bueno, se ve que algo se aspectó bien y yo dije, bueno, vamos a insistir, porque también algo de la devolución fue bueno, algo de los autores que querían laburar esto, digo, que me dijeron, bueno, nosotros vamos a acompañarte, etcétera. Y entonces, bueno, fue la insistencia y fue decir, bueno, Del Signo va a publicar un catálogo, va a armar la biblioteca descolonial, nos va a llevar una vida, pero vamos a montar esto. Esto te estoy diciendo hace 10 años, ¿no? En el momento que fue como insistamos. Hace un año, un editor, un colega, no de mi grupo pequeño, pero digamos, ahí nomás, dice, bueno, pero esto ya pasó de moda, ¿no? Entonces, yo dije, claro, en un momento no es importante, ahora ya está pasado de moda. Y retomando un poco tu pregunta, era como, bueno, ¿cómo se seleccionan esos textos? Bueno, yo cómo los seleccioné, un poco por lo hermoso que volvía, de acá hay un laburo, una minucia, una palabra que vale la pena que esté en la mesa, y otro poco haciendo eco de las porquerías que me volvieron, que evidentemente van a seguir volviendo.
porque eso está un poco situado también, digo. Y yo tampoco tengo solo experiencias de mierda con tipos, por supuesto que tengo con un montón de mujeres, y además hay algo de la visibilidad de los temas que es como, bueno, ahora ya pasó de moda y la descolonialidad no va más, el antirracismo nunca fue. Bueno, digo, mismos, bueno, voy a cerrar acá antes de decir una barbaridad. Ahora, en esas decisiones de qué se seleccionaba, había algo de, bueno, vamos a insistir, porque, qué sé yo, porque a mí me parecía importante, porque a otra gente le parecía importante, otra gente debemos ser 15 personas, ¿no? Pero bueno, hay 15 que quieren saber ahí qué pasa y bueno, valía la pena. Y terminé. Me parece muy, muy relevante y me gustaría escucharlas a Karina, a Lucía, esto de algo pasado de moda. Digo, en un momento como este recupero la palabra Palestina, ¿no, Karina? Donde el racismo... Estaba pensando en lo mismo, estaba pensando en eso. Y la colonialidad está en su explosión mayor, ¿no? El colonialismo más brutal. No se puede creer lo que le han dicho a Mare, no te puedo creer, Mare, la verdad que, pero sí te creo, porque obviamente desde que nacieron estos estudios fue con el Congreso mismo, permanentemente, todo el tiempo es una moda desde hace, bueno, este año celebramos los 15 años de la jornada, 15 años de moda, o sea, y bueno, sí, no sé, yo creo que hay tanta mediocridad. Vivimos en un mundo muy mediocre, ¿no? De pocas ideas, de poca originalidad, ¿no? Y cada cual cuida su quintita y hace su negocio y lo único que le importa es facturar y vender libros. Como si uno pusiera, no sé, una despensa de fiambres, no sé, o sea, en realidad, re linda la pregunta que nos hace Paula, porque es verdad, o sea, ¿por qué seleccionamos los textos? Y a veces pasa también, a mí me pasó ahora con Brujas en América Latina, que es un libro hermoso que lo amo, y que María Teresa, que somos colegas amigas del Museo de Chile, lo hubiese podido dar a la mejor editorial, no sé, top, no estoy hablando de Chile incluso, ¿no? Y ella, no sé, dijo, quiero que lo saquemos por el mismo mar. Y a mí me sorprendió porque era un proyecto grande, oneroso, no era barato hacer el libro, nos jugamos también mucho. Y entre las dos lo hicimos, o sea, ella me lo entrega el manuscrito, y bien yo lo veo, me parece un libro maravilloso porque era la visión de la persecución de las brujas en nuestra región, y no la de Silvia Federici, que es la triunfante siempre, ¿no? La visión de la europea que cuenta la casa de brujas en Europa, y todo el mundo repite, y bueno, perdón, pero yo ya la había leído a Claude Miyosou en Sociología Rural hace miles de años, que lo había dicho mucho antes que Federici y nadie la conoce, ¿no? Entonces, esta cosa también de la fascinación por las europeas, por el feminismo europeo, por qué lo dicen las europeas. Y a mí eso me molesta muchísimo porque hay tantas mujeres maravillosas, bueno, que las editoriales nuestras, la de ustedes, chicas, o sea, pioneras, la de Male, María Lugones, ¿no? Es decir, los libros de Lu, Lelia y todas las demás autoras maravillosas, ¿no? Suelí, en fin, que son realmente, son pensadoras que hay que sacarse el sombrero y sigue todo el mundo fascinado por lo que va a decir, no sé, además feministas que realmente le están haciendo el juego al poder. Julia Kristeva, sin ir más lejos, votando la ley contra el uso del velo en las escuelas, ¿no? Es decir, y ahí podemos seguir sumando, Eva Ilius, lo que les decía, ¿no? Entonces yo creo que a veces es cuando pensamos con que armamos el proyecto, que se quedó conmigo hasta que creamos la colección queer, ¿no? Pero bueno, después se tuvo que ir porque obviamente el mileísmo trajo también la precarización de todas.
las que trabajaban en el ministerio fueron expulsadas, se cerraron los ministerios, mucha gente obviamente del campo editorial trabajaba en el ministerio, en secretarías, ¿no? Y eso trajo también una repercusión. Y en el caso, bueno, en el caso mío puedo persistir porque todavía el CONICET nos sigue pagando, no sé hasta cuándo, pero claro, porque es todo así, entonces realmente, porque uno sabe que la cuestión material está muy difícil de sostener, porque además uno sostiene la editorial con el propio salario docente, porque además no hay financiamiento, no hay subsidios, no hay nada, se desmanteló absolutamente todo. Y bueno, y creo que a veces es una selección, pero también a veces pasan estas cosas tan hermosas como que María Teresa me dijera, quiero sacarlo con vos, y fue un éxito ese libro. Realmente, o sea, yo estoy sorprendida, es el libro que más se vendió en la editorial, un libro hermoso, muy sólido, y la gente, pero además lo que me encanta es que no viene el mundo académico. Se arman comunidades de lectoras del libro, de Neuquén, del sur, ¿no? Y otra cosa hermosa que me pasó, se los muestro porque para Ale sé que tiene un valor especial. ¿Lo ves? Sí, sí, La tesis, sí. sí. ¿Ves, Marce? Bueno, esto fue también una cosa de no creer. Yo sé si la había dejado de ver cuando terminé las clases. Con ella fue la corte, creo que la primera o la segunda de la maestría. Ceci hizo una tesis hermosa, brillante, Hermoso. dirigida por María Pía, del tarot poético, y ella me había pedido el prólogo. Y yo le mandé el prólogo, pero nunca supe si lo había publicado. Y este año le digo, hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Publicaste tu tesis? Ay, no, Cari, ¿cómo que no? No encontré con quién. Yo no podía creerlo, porque hace como 4 años que tendrá, Ale, Sí, más. o más. Claro. Sí, Yo no fue la podía primera creer. tesita nuestra, la primera tesita, Un sí, hace como trabajo 9 años. tan hermoso al cual le dedica los poemas, ¿no? A cada carta del tarot. Entonces le dije, mira, Ceci, si vos querés, o sea, financiamos todo el libro, o sea, no hubo acá ningún tema, digo, lo sacamos por la editorial, y Ceci no lo podía creer. Y me dice, sí, por supuesto, y fue un trabajo hermoso entre las dos, y el libro creo que lo tuvimos en 1 mes y medio. El libro ya estaba hecho, solamente era cuidar el libro, ver qué etapa le gustaba, pensar juntas todo ese proceso, y bueno, fue una experiencia hermosa. Entonces creo que eso también es como, a veces es fortuito, a veces tiene que ver con esa, ¿no? Ese enriedo que hacemos entre vínculos, ¿no? Muy a lo femenino también, ¿no? Vínculos que sostenemos siendo docentes, después se convierten en amistad, ¿no? Y después podemos compartir un espacio en la editorial, ¿no? O el último que sacamos de los chicos de Desobediencia Folklore Queer, que en realidad era un libro que a mí me habían pedido el prólogo, yo lo hizo Karasik, un libro maravilloso que habla mucho de las infancias trans. Y los chicos ganan un premio, supuestamente lo tenían que publicar la Honorable Cámara de San Juan, de Cultura y no sé qué, y claro, pobrecitos, ellos seguían esperando y no pasaba nada, y me dijeron, Cari, ¿vos lo sacarías? El libro ya estaba hecho también, ¿no? Entonces le dije, por supuesto. Bueno, entonces le decimos a la Cámara, porque nosotros queremos el libro para el Congreso de Folclore. Chicas, Claro. no descansé, porque José, que además es tesista mío ahora, y bueno, yo lo conozco, estudiante de la U y demás, me dijo, mira que sería maravilloso que esté para, no sé, ponerle dentro de 1 mes y medio. No les puedo explicar lo que hicimos para que ese libro esté. Y estuvo, y los chicos salieron a respaldar el libro porque era un libro muy caro, bastante costoso sacarlo. Yo no tenía financiamiento, hubo que hacer una preventa, pero donde se comprometieron un montón, y ya con la preventa teníamos una parte casi para pagar las impresiones. Y fue todo así, como ese ejercicio del deseo, que decir, bueno, vale la pena que ese libro se lea, porque tiene que tenerlo, porque no hay más Ceci
y se necesita ese libro en las escuelas. Claro, claro. Entonces, también yo siento que estamos en un momento en el cual las editoriales se convierten en ese lugar de la resistencia, ¿no? Es el lugar donde las docentes necesitan libros de ESI y no hay, o no están saliendo, o porque no hay ESI, etcétera, etcétera. Y bueno, ese libro era necesario, y bueno, lo cargamos al hombro, nos lo pusimos al hombro y salió. Y fue una felicidad, y los chicos están haciendo de gira por ese libro por todos lados. O sea, el libro va, viene, asalta, y ellos como son del campo artístico, además, de Cosquín, del pre-Cosquín, entonces, claro, el libro viaja con ellos, y bueno, es una experiencia para mí hermosa, haber podido colaborar en eso, ¿no? O sea, desde mi simple hecho de casi gestionar la imprenta, porque en definitiva lo habían hecho en su totalidad, ¿no? Y bueno, ahí que nadie se los podía publicar y demás. Y creo que, bueno, es eso, uno como que pone y dice, bueno, la verdad que un nuevo libro merece ese lugar en la historia, ¿no? Actual. Y no nos equivocamos, ¿no? Porque lo que pasó ayer fue salvaje, o sea, fue de un orden de... que no se explica si no es con una política de desmantelamiento de todo, ¿no? Entonces, creo que también es nuestro compromiso, ¿no? De militancia feminista que nos obliga a tener que seguir. De algún modo es como que no podemos parar. Ahora no, o sea, por más que no tengamos dinero, financiamiento, siempre hay estrategias que hacemos para sostenernos y que los libros puedan circular, ¿no? En un contexto de avance de la ultraderecha, creo que es muy, muy hermoso pensar que lo que hacemos pueda colaborar en algo, ¿no? Mínimamente alguien que le pueda querer este libro y que pueda transformar esa vida, o una docente que necesite de esos insumos, ¿no? Digo, porque el libro es todo eso y mucho más, ¿no? No es solo, es algo que uno escribe y queda ahí, ¿no? Sabemos que no es eso. Así que bueno, y un poco la pregunta que de Paula me disparó esas cosas que a veces sucede eso, ¿no? Que uno no busca el libro y el libro llega, o el libro quiere estar en esa editorial por algo, porque nada, porque ocurrió y tiene que ser así también, ¿no? Yo estaba pensando cuando las escuchaba a Malena y a vos, Karina, esta idea de es una moda, ¿no? Vienen todos los libros sobre descolonialidad, bueno, porque está de moda. ¿No es un gesto semejante a este que ya se habló mucho de discriminar entre arte y artesanía? Arte para los europeos, artesanía para los latinoamericanos. Que hacemos boludeces de arcilla para vender en los caminos, y no es arte, sino que es una artesanía. Y acá esto de decir, todas las teorías descoloniales son una moda, no es que hay un pensamiento profundo de fondo, sino que son una moda, ¿no? A mí me parece que hay algo ahí. Y a mí me gustaría preguntarles a las tres algo que valoro en ustedes, y han dicho desde dónde escriben, desde una herida, ¿no? Desde una carencia, desde un agujero, digamos, en el cuerpo, desde algo que verdaderamente implica un esfuerzo enorme. Pero ustedes también son creadoras de públicos, ¿no? Ustedes crean un público para sus libros. Me gustaría un poco esto que vos decías de, bueno, hay una comunidad, pero no preexistía. Ahora existe a partir de cada una de estas editoriales que tienen un perfil tan específico y que uno sabe, aunque no conozca a ese autor en particular, sabe que esa editorial tiene ese perfil. Y eso es creación de público, ¿no? ¿Cómo lo pensaron? Me gustaría ahondar en eso. Malena, Karina, Lucía. Bueno, hablo yo que no hable. No sé qué decir igual, pero... En tu caso en particular, Lucía, es muy interesante porque acá se leía poco la literatura
brasileña, me parece, ¿no? Me parece que vos abriste un campo importantísimo ahí, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las cosas más satisfactorias, ¿no? De este mundo editorial que es, que además, como decía Cari, ¿no? Lleva a poner el cuerpo y a ir a las ferias y a dialogar también con el público lector, bueno, o llevarlo a la clase y dialogar con los y las estudiantes. Y sí, de repente uno empieza a darse cuenta que quizás se sale, el público empieza a interesarse por ampliar un poco el espectro de lo que quizás un poquito le interesa, ¿no? Pienso, qué sé yo, sea en los feminismos, sea en los pensamientos también amefricanos, ¿no? Y también de nuestra América, diría María Tei, y pienso también en las literaturas, en este caso brasileñas, ¿no? Como que hay ahí un bichito que de repente uno empieza como a despertarlo a partir de palabras claves, ¿no? A mí me pasa mucho qué sé yo, cuando estoy en una feria que tengo una serie de palabras claves que despiertan al público que transita, quizás sin enfocar la atención en los libros de Mandacaru, en este caso, y digo la palabra Brasil, y digo autora contemporánea a Clarice Lispector, y ahí se despiertan como dos sensibilidades ya activadas, o por ejemplo feminismos negros, qué sé yo, y hay como una serie de palabras claves que están y que bueno, y que tienen que ampliarse un poquito más y se empiezan a ampliar un poquito más, o qué sé yo, ahora yo acabo de sacar un libro muy hermoso de una escritora que se llama María Valeria Resende, que es una escritora, una mujer ya muy mayor, que es una historia, que además es monja, una monja tercermundista que es una novela que sucede en un Brasil, que es el Brasil del Sertón, digamos en el interior de Brasil, en el desierto, durante la dictadura militar, ¿no? Entonces, también, bueno, ¿qué sabemos de las dictaduras de Brasil? Y uno se da cuenta ahí también un poco para dónde apuntar con ciertas sensibilidades que están, ¿no? Que están, pero que hay que masajearlas, ¿no? Como si fuera una cuestión medio de acupuntura, ¿no? Digamos, me parece que pasa por ahí, ¿no? Como por lo menos, digamos, desde lo que está hacia lo que puede llegar a abrir todo eso. Mandacaru nació, de hecho, a partir de ese como ejercicio de acupuntura, de masajear algo que ya estaba, porque también y ahí respondo a la otra pregunta de Paula también, cómo se va formando el catálogo, digamos, en mi caso, como dije, era mucho ligado a la investigación, pero también ligado a la cuestión del público, porque se empieza a formar, o sea, el primer libro que nace en Mandacaru, lo trae una amiga, una colega, también una profesora de la UFRJ, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que me dice, tengo el libro traducido de Marilia García, ¿no? Que fue el primer libro que tenemos, que inaugura la colección Poesía, y Marilia García, dentro del reducido mundo de lectores de poesía, es una poeta muy traducida, ya tenía otros libros traducidos, y es conocida dentro del ambiente de la poesía acá, ¿no? Entonces, fue como muy bueno empezar con ese nombre, porque en definitiva, como al público que quizás lee literatura brasileña, le gusta la poesía, che, un libro nuevo de María García, ¿qué es esto? ¿Qué es esta editorial? ¿No? Y entonces ahí empezó a abrirse el espectro, y después, ¡tac! Carolina María de Jesús vino a traer. Ahí pegaste, el estrellato.
otro llamado de atención. Así que, y sí, se van creando como, incluso se van haciendo cruces entre los públicos lectores que son preciosos porque lo que sucede bueno, las chicas sabrán también mucho al respecto, digamos, pero lo que sucede con determinados libros es que cruzan mundos inesperados, ¿no? Por ejemplo, Carolina María de Jesús, de repente, empezó a poner en diálogo personas como de las militancias afro acá con mundos como de la academia que quizás ni siquiera sabían que había tantas organizaciones afro acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es re lindo que pasa. Esas como desplazamientos también, no solo creación de públicos, yo creo que es más desplazamiento del público lector, y no sé, y ampliar las sensibilidades, ¿no? Así que, no sé, por ahí me parece que va. Es muy hermoso esa parte, las lecturas. Sí. Malena, Karina, ¿qué nos pueden decir de esto de desplazamiento, sensibilizar, crear comunidad de lectores? ¿Cómo lo ven? Y crear cruces, ¿no? Porque ustedes publican poetas, ensayistas, narradoras, y de pronto da la sensación de como una frontera porosa, ¿no? Entre los géneros, que no es que las ideas o los conceptos vienen de tal género o de tal disciplina, sino que se van entretejiendo hasta en los mismos manifiestos que ustedes tienen, ¿no? Que son manifiestos muy poéticos. Hay conceptos muy consolidados y muy potentes de lo que es el proyecto editorial, como estos que estuvimos comentando hace un rato, pero están dichos de una manera muy poética. Entonces, a mí me da la sensación de que ahí hay un entramado de géneros que vuelve las fronteras entre uno y otro muy porosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos desplazamientos funcionan en esos poros, ¿no? Entre esos poros. Sí. Sí, como jugar con lo inesperado también, ¿no? Che, voy a leer un libro de poesía y, ¿esto es poesía? O, ¿no? Claro. O, digamos, esas cosas que nos desarman. La gente que está conectada, ¿quieren hacer alguna pregunta o comentario por ahí? Malena, vos decías hace un ratito esto del catálogo en crisis, no sé, un catálogo que ya está consolidado y que ahora plantearías alguna otra cuestión. Y creo que comentabas la vez pasada también este tema de por qué la teoría no es para las mujeres y sí la narrativa o la poesía, y por qué no abandonar el campo entonces teórico que parece que es hegemónicamente de los machirulos. ¿Estás por ahí? Sí. No te veo. Yo respondo, pero ustedes no pueden ir contando por ahí porque la crisis no se terminó. Todavía la estoy habitando. Cortito de lo que decía Lu recién, yo pensaba esto del desplazamiento. Al principio, cuando sacamos estos 12 títulos, qué sé yo, en las primeras ferias, digo, el primer año y medio, qué sé yo, el público que se acercaba más y que más quería compartir, en su mayoría eran excombatientes de Malvinas. Claro, porque había un asunto ahí. Nosotros teníamos la palabra colonialidad, que estaba muy pegadita a Colonia. Y de hecho, la primera vez que publicamos un libro de Quijano, nos equivocamos, pero asquerosamente, y pusimos colonia, no colonialidad. Es otro concepto que significa otras cosas, y ni nos dimos cuenta. Te digo, cuando yo decía esto que teníamos 29, no sabíamos, en serio no sabíamos. Y bueno, y después nosotros fuimos aprendiendo y
y nuestros lectores nos fueron contando y fueron aprendiendo. Fue como una dinámica muy amplia en el sentido de aprender y decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y por dónde seguimos? Y como incorporar el concepto de colonialidad y su diferencia con el concepto de colonia y qué espectro de posibilidad habría. Y después algo de, por ejemplo, los libros, nosotros tenemos como 6 libros de estética descolonial, de aéstesis, que se fueron colando medio por error, porque la idea era una colección de teoría política. Yo no sé qué pasó, se metieron, casi sin que nos diéramos cuenta, pero al final de golpe era como, che, de todo el catálogo está el manifiesto de las estéticas descoloniales, arte y estética 1, arte y estética 2, experiencias estéticas desobedientes, qué sé, bueno, y que había otras búsquedas que iban mucho más allá de lo que inicialmente nosotros habíamos deseado, y esos libros empezaban a circular mejor que los de teoría política, que eran los que yo quería, porque además yo me siento un machirulo publicándome. Yo tenía una idea así como muy rígida de vamos a aplicar teoría política porque hay que disputarle al marxismo, las categorías, no sé qué. Y había más, había mejores lectores, se podía aprender de lo que pedían, de aquello en lo que insistían, de lo que venían a buscar y no encontraban. Y pasaban cosas que eran exasperantes para mi idea de que había que publicar teoría política, había que tener un catálogo de términos con los que había que salir a una manifestación a decir así son las cosas, y un aprendizaje enorme. Y lo del catálogo en crisis tiene que ver con, bueno, hemos producido algo del orden del volumen de términos con los que queríamos hablar, insistir, y ahora hay que afinar un poco la puntería. Y este afinar la puntería es, bueno, que la teoría política pueda aparecer con otra sensibilidad, sin tener que ir a disputar categorías, sino que pueda traerse desde la literatura, que pueda traerse desde la teología, que pueda conversarse con otros términos, que no sean solo los de clavar acá la vara y decir, de esto vamos a hablar ahora, sino experimentar esto, estas categorías que yo sigo considerando ser importantes, pero que tienen un montón de maneras de manifestarse. Digo, mismo a mí me ha pasado que esto que yo decía de qué bronca cuando Lu sacó estos libros, qué sé yo, me pasó también con Karina, es una cosa de horrible envidia, pero yo digo, che, pero ellas hacen lo mismo que yo, pero lo hacen mejor, les sale más lindo. Y tienen el qué sé yo, y era como, bueno, claro, pueden sacar, digo, cuando Karina saca el de María Lugones, pero hace una poética erótica, y es una cosa que es mucho menos rígida, que se paladea distinto y se paladea mejor. Yo saco libros que tienen 400 páginas, que la gente no los quiere leer. Bueno, es un aprendizaje también de lo que el feminismo me dio a mí, en términos de, bueno, se puede pelear sin pelear como tipo. Bueno, digo, me tomó todos estos años y ahora estamos preparando aquello que pondremos a prueba si me da la nafta, si puedo pensar como un chabón, y ir tomando algo de lo que mis colegas van trayendo al mundo, que es de otro orden, pero con la misma relevancia y la misma posibilidad de meterse por la ranura. Que no es la confrontación, sino la seducción, de decir, hay algo acá. Digo, Cuarto de Desecho, si no lo leyeron, léanlo, porque digo, en vez de manifiestos antirracistas de 400 páginas, uno puede leer ese libro que es espantoso y hermoso al mismo tiempo. También tiene 400 páginas, pero parece que tuviera 5. Bueno, yo no sé a qué respondía, pero por ahí vamos. Sí, precioso. No sé si tenemos. Karina, ¿querés comentar algo? Ay, chicas, no, a mí me encanta escucharnos, ¿no? La verdad que gracias por este espacio porque es muy necesario, ¿no?
Nada, yo estaba pensando, la escuchaba mal y digo, si no hubiese existido el signo antes, no sé si hubiese existido el mismo mar. Lo mismo con Mandacaru, o sea, tenemos mucha conexión, no sé cómo hay ahí una, no sé cómo decirle, cómo llamarlo, pero hay un llamado, ¿no? Como decir, bueno, a ver, nosotras estamos acá, en este territorio, y bueno, vamos a hacer lo que mejor que podamos porque esas pensadoras inmensas puedan hablar y sean escuchadas, ¿no? Como dice Spivak, un poco, es decir, que realmente un espacio tengan, porque lo que uno ve, porque de hecho, a ver, antes de que salga, incluso el mismo Mar, que fue una idea que sale en el último congreso de pandemia virtual del Congreso de Estudios Postcoloniales, algo que yo venía intentando hacer era hacer una colección dentro de esas editoriales, ¿no? Pero nunca me dieron bolilla. O sea, no les interesaba. O sea, yo les había ofrecido, bueno, armemos una colección de estudios postcoloniales, descoloniales, y realmente, o sea, yo entiendo que Male dice lo de la moda porque jamás les interesó. Creo que no lo veían como un negocio, obviamente. Entonces, claro, no, eso no nos interesa. Entonces fue como decir, ese espacio no podía producirse, no podían hacer si no era porque el signo había abierto ese canal tan importante, porque yo creo que tengo la mayoría de los libros del signo, el de Lugones es una joya, Male, por favor, y todos los anteriores de estética, o sea, es un trabajo impresionante que han hecho y abrió ese canal, así que, y creo que hoy es muy necesario, ¿no? Decía Ale, o sea, no es posible entender lo que sucede en Palestina si uno no lee estos autores. Realmente, o sea, no podemos quedarnos con la visión europea de lo que sucedió, ¿no? Y yo en las clases insisto todo el tiempo, conocemos más de Europa de lo que sucede en el Caribe, que vio dos revoluciones, pensadores increíbles, ¿no? Que no se conocen, autoras maravillosas, escritoras increíbles, ¿no? Yo las amo, las escritoras caribeñas son impresionantes, ¿no? Y no, y viste, esto que hace la modernidad de separar y estancar y aislar todo, hace que, bueno, que nos perdamos de todo esto, ¿no? Yo siento que hay un desperdicio de eso también, y un poco el rol nuestro como docentes, porque creo que también la forma en la cual asume, yo me acuerdo siempre que Gaby Slack le dice a que ustedes son re locas, ustedes armaron esto sin entender nada de nada, sin saber. No, la que más sabía era que en realidad que habían abierto una editorial, pero que tuvo un solo libro, que fue el de ella y nunca más. Entonces ellas tenían esa pequeñita experiencia. Mi experiencia era los manuscritos, la edición, las galeras, todo el diálogo obviamente con las editoriales desde que era secretaria de mi directora. Hacía 30 años que venía trabajando en esto, pero nunca me hubiese asumido como editora. Incluso me cuesta asumirme desde ese lugar, ¿no? Es como, no sé si me siento cómoda en el rol, ¿no? De editora. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que más que, no sé si tanto es el rol de la edición, sino el rol de cómo canalizar esto, ¿no? Cómo encontrar esos canales por donde pueda fluir esto, ¿no? Y ahí hay mucho pensamiento, más que de un trabajo editorial, hay mucho pensamiento creativo de traducir, por ejemplo, traducir mundos, ¿no? Y eso es la política, dice Rancière. A mí me encanta cuando Rancière habla de qué es la política, y es eso, es el encuentro entre mundos, ¿no? Es la posibilidad de que esas voces se encuentren en algún recorrido, ¿no? De esta historia. Y así se van generando esas comunidades de lectoras, que realmente para mí es una de las cosas más hermosas, ¿no? Porque ahora pasó que me escribe una lectora del sur, ¿no? De la Patagonia, que compra mucho en la Patagonia porque no le llega absolutamente nada, ¿no?
Entonces me dice, ay, vamos a armar un seminario de lectura con el libro de brujas. Y yo dije, fantástico. No, queremos 8 libros para todas nosotras, podrían haber comprado uno. Bueno, entregué acá a una de las compañeras que después viajaba. Además está todo el enorme trabajo de lo que es cómo hacer llegar los libros. Porque claro, la gente te escribe. Yo a veces respondo yo, obviamente. Estoy a veces mucho atrás también del Instagram y de saber qué pasa con las lectoras, los lectores. Y la gente te dice, ay, me encanta el libro, pero no puedo pagar el enviado. O sea, no puedo pagar porque sale tan caro como el libro. Y eso te da una bronca inmensa también, ¿no? Porque vos decís, bueno, cómo vencer también esos obstáculos en la hora de que no solo la producción, sino luego la circulación de ese libro. O entregárselo a la distribuidora y vos sabés que la distribuidora se va a quedar con un porcentaje muy alto, te va a pagar muy mal y para nosotros, al menos para este editorial, no funcionaría porque creo que nos fundiríamos muy rápidamente si sería así, ¿no? Entonces seguimos como autogestionando, ¿no? Que es un trabajo también muy agotador, ¿no? Estar también atrás de que le llegue el libro, de ver de ver a veces, no sé, cosas como, ay, me lo alcanzás a la facultad sociales, yo voy con la cajita, con el IVA, sociales, vienen al aula. Pasan esas cosas. O sea, no me da vergüenza decirlo porque como te dicen, mira, yo no puedo pagar el envío, ¿viste? Y la verdad que realmente está costoso el envío. Y bueno, y no sé, mira, yo doy clases en tal lado, ¿querés venir? Y bueno, ahí vamos, la conozco. Claro, pasan cosas así, o venite a la feria, pero también como nadie tiene asegurado que haya ferias todo el tiempo. Y una cosa también muy importante, que fue un poco la crítica que yo le hice incluso a la FED, ¿no? Este año, es, bueno, yo sola no, creo que muchos hicieron esa crítica de que está tan costoso pagar una feria, que bueno, que muchas editoriales pequeñas hacemos un esfuerzo inmenso, no sabemos si recuperamos ese dinero. Y realmente se ha privatizado mucho también el campo de donde podés hacer esa feria y por ahí es el único espacio que tenés. Porque si no trabajás con librerías, no trabajás con distribuidoras, te queda muy cercenado también esa comunidad de lectoras que se van, ¿no? Como diciendo, bueno, mira esta editorial, se va como el boca en boca, ¿no? Y luego esto, que es realmente, o sea, los stands se han puesto muy costosos, los espacios públicos son poquitos, hay un proceso de selección a veces muy arbitrario, por ahí uno quiere estar en la Feria de Arte Impreso y una vez está y otra vez te dicen que no. Entonces también mucho de esto de cómo gestionamos, viste, con autoras en tiendas, con Juli, por ejemplo, que yo trabajo mucho con ella, a veces decimos, bueno, vas vos, voy yo, no puedes ir vos, yo te llevo los libros, esta cosa también de entre editoras, que nos vamos como ayudando unas a otras, ¿no? Porque además, realmente en lo que es la tienda nube del Instagram, todo el mundo que vendía por ahí le está diciendo que no se vende más, se vende muy mal, o han cerrado muchas librerías. Entonces también es sostener todo eso, entendiendo el contexto que estamos viviendo, que es atroz, ¿no? A nivel económico, de una economía totalmente secada y donde el libro obviamente es un objeto que va a quedar relegado, ¿no? No es prioritario a la hora de tener que decidir qué comprar, qué pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también la política de precios feminista, ¿no? Como decimos, bueno, podríamos aumentar los precios, pero creo que si aumentas los precios, realmente la gente no los puede comprar. Entonces también eso, o sea, cómo se fija el precio, ¿no? Creo que es algo que es también parte de esto, ¿no? De qué margen tenemos, quizás como somos chiquitos, al menos nosotras no decimos, bueno, nada, el precio puede permanecer sin inflarlo muchos meses. Yo creo que la lista nos la tocamos hace varios meses, que también tiene que ver con eso, o sea, ¿cuál es el propósito nuestro? O sea, como dice Male, enriquecerte jamás, o sea, ni siquiera pensar en que pueda ser una alternativa económica no viable, ¿no? O sea, también pensar en que estamos haciendo un trabajo y que también es un trabajo al cual le dedicamos muchas horas,
mucho esfuerzo y por el cual obviamente hay una gratificación que viene del otro lado, pero que solamente lo hacemos realmente porque somos mujeres, porque en una lógica racional yo creo que ya hemos abandonado también, ¿no? Porque claro, no es el ingreso que uno supone que puedas hacer, incluso complementando nuestra precarización docente, ¿no? Es decir, nuestros salarios precarizados, ¿no? Entonces, apostar hoy por seguir sosteniendo esto en un ambiente de que se va privatizando, ¿no? Cada vez más los espacios de las ferias, y es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que también esa dinámica, y bueno, yo creo que hay que salir a decirlo, ¿no? O sea, no tenemos las ferias que teníamos en otro momento, o sea, no las hay. Claro. Entonces, claro, ahí Bueno, también se vuelve de censura, ¿no? Paula quería sí. hacer un comentario, me parece, Paula Ben, que habías levantado la mano. Paula. Paula Bain. El micrófono está apagado. No, el clic no fue como yo creí. No, un poco a partir de lo que decía ahora Karina, y mi pregunta antes que era cómo elegían el catálogo, y ahora Karina plantea esto de, yo lo pensé en concepto de fronteras, ¿no? Cómo atravesar la frontera para que el libro llegue a algún lugar, ¿no? Digo, y que en un momento estamos hablando como lo que, en este circunscripto a esto que es la Argentina. ¿Qué posible, digo, supongo que ya lo habrán pensado, pero ¿qué pasa con sacar también el libro a otras fronteras? Me refiero a otros países limítrofes, digo, pensando siempre en el intercambio, no estoy pensando en distribuidoras, digo, ya sabemos que ese mercado es complejo. ¿Cómo es ese intercambio con otras editoriales, tal vez, que con la misma idiosincrasia, digamos, que permita también como romper esos otros espacios? ¿Cómo está funcionando? Ay, perdón. Malena, ¿nos querés contar algo de eso? Y hacemos una rondita más y ya cerramos, ¿sí? Ustedes... sí, Malena. Yo siento, pero no. Primero, digo, en este tren de hacer una mínima distinción, Lucía y Karina son editoras y docentes. Digo, con lo bueno y lo malo que eso implica en términos editoriales, ¿no? Digo, que tienen un laburo y también tienen menos tiempo. Yo solo soy editora, no hago nada más que dedicarme a Ediciones del Signo. Lo que significa que probablemente yo soy más pobre que ellas, pero tengo mucho más tiempo, y esto que vos decís de los intercambios, no, yo lo saco de manera comercial a los libros, que los libros necesitan que los otros libros se vendan para poder hacer los siguientes, digamos, básicamente. Eso por un lado. Tenía algo re importante para decir y me lo acabo de olvidar. ¿Los intercambios? Se tejen las redes, pero lo que pasa es que lleva una enorme cantidad de tiempo, pero digo, se tejen en términos de, bueno, nosotros tenemos un librero en Chiapas que viene y va y le mandamos por DHL, y el tipo también es un militante de la suya y compra, qué sé yo, 40 libros por año y se lo mandamos en una cajita. Y así son todas las asociaciones, porque claro, lo de la distribuidora afuera, sí, también es, ponele, en México tenemos una distribuidora que también es tan pequeña como nosotros y qué sé yo, y entonces todo es muy pequeño. Para Del Signo fue particularmente desafiante, pero también particularmente necesario, porque volviendo al tema de lo de la moda, en el lugar donde menos nos leen, o sea, donde peor le ha ido a los libros de Del Signo, es acá en Argentina. Entonces, tipo, nosotros hacemos una preventa, nos va mejor en cualquier otro lado del mundo que no sea acá, porque acá evidentemente hemos resuelto el tema del racismo, somos todos blancos, y no sé cómo era esto, Alberto, no me acuerdo
textual, pero nosotros bajamos de los barcos, por lo tanto no tenemos nada que discutir. Entonces, bueno, nosotros hemos ido laburando mucho, esto nos sale siempre mal, siempre es pobre, pero siempre son métodos ilegales todos. O sea, todo es contrabando, básicamente, te pagan por Western Union, te lo traen en sal, todo es ilegal, pero es la manera de subsistir eso y exprimir los privilegios de tipo, mi mamá tiene $1000 ahorrados, se los quito. Así funciona la economía editorial del Signo y de la mayoría de las editoriales autogestivas con las que yo laburo, que también funcionan como funcionan las de las chicas, que son, las editoriales en realidad se llevan el aguinaldo, se llevan cualquier ingreso, no sé, le reciben una herencia, lo ponen en libros, y ahí cagaste. Pero creo que nadie ambicionaba hacerse rico, sino inmortales. Yo tengo 2 cortitas, pero digo, en términos de inmortalidad, hace 2 años, una noche soñé que estaba en mi en el ataúd, pero evidentemente no me había muerto, venía a despedirse mi compañero, qué sé yo, y no me acuerdo quién venía, y yo decía, bueno, ya está, yo ya publiqué a Quijano, me puedo morir tranquila. Me desperté y dije, tipo, no tengo inconsciente, es como, listo. Bueno, pero digo, esa era mi idea de la inmortalidad. Y en términos de intercambios, también hay una cosa, volviendo a los feminismos y al extractivismo y la mar en coche, las asociaciones que del Signo por lo menos hace, es con otros pobres sudacas. Hay mucha política del intercambio entre editoriales, sí, pero digo, no sé, la última vez vino un tano anarco de no sé dónde a decirme, bueno, ¿te interesa? Yo te doy el texto de Marx y no sé qué, y vos me das género y descolonialidad. Y yo le dije, no, corazón, sale $500, porque a los pobres sudacas de mierda como yo, se lo paso e imprimilo allá tranqui. Vos págamelo. Así de poco elaborada está la cosa, pero es casi tejidos de afinidad política, de quien ha sostenido, de otros proyectos de la misma envergadura, y de gente con la que vas laburando, errando y sosteniendo. Pero yo creo que vos hablás de otro intercambio, el mío era como muy rústico. No, este intercambio. Bueno, les agradecemos, ¿no? Sí, les agradecemos enormemente estas 2 horas que nos han dedicado, ha sido un placer escucharlas así, hablando desde este lugar tan honesto, me parece la palabra, ¿no? Y de estos actos de resistencia. Sí, ¿no? Sí, potentes. Y de estos lugares tan femeninos a la vez, ¿no? Porque es decir, bueno, ¿cómo se teje? ¿Cómo se hace la costura? ¿No? ¿Cómo es el en vez de estas tareas que no son solo brillo y glamour para nada, sino que son ese trabajo diario, muchas veces invisibilizado, pero que ustedes los proyectan en estas colecciones, en estas aperturas de espacios para otros invisibilizados más. Así que les agradecemos enormemente. Muchísimas gracias, Lucía. Karina, siempre, Malena, un honor. Un placer. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chau. Muchas gracias. Chao. Gracias. A los compañeros del seminario les decimos que nos tomamos 5 minutos, calentamos el agua al mate y continuamos. ¿Sí? Gracias a todas. Gracias. Chao, Marta.